Nunca pensé que un viaje cualquiera pudiera convertirse en el escenario de una película. Se suponía que sería un día más en la carretera, cargando mi camioneta hacia el siguiente destino, escuchando esa radio chirriando y prestando atención a la línea de asfalto que parecía no tener fin. Pero quienes hacen autostop lo saben. El camino está lleno de sorpresas, algunas buenas, otras que nunca olvidamos. Y fue al caer la tarde, con el cielo anaranjado mezclándose con el polvo de la pista, cuando sucedió todo. De la nada mis ojos se toparon con una escena que me heló la sangre. Una mujer sola corría por el costado del camino, completamente desesperada. Miró hacia atrás, como si alguien huyera de algo o de alguien. Y justo detrás, un coche negro, acelerando, acercándose a ella como si quisiera atropellar su propio destino. En ese momento, mi corazón latió más rápido. Fue una de esas situaciones en las que sientes que necesitas hacer algo o te arrepentirás por el resto de tu vida. Si alguna vez has experimentado momentos tensos en la carretera, sabes de lo que estoy hablando. A veces todo sucede en segundos, y en ese segundo fue como si mi camioneta supiera qué hacer antes que yo. Ahora, si crees que eso fue todo, espera y verás qué pasó cuando decidí actuar. Todo sucedió muy rápido. Ya tenía el pie en el freno antes de entender realmente lo que estaba haciendo. Solo recuerdo el polvo que se levantaba, el rugido del motor y la imagen de aquella mujer parada en medio de la pista, como si no pudiera creer que alguien hubiera aparecido. El auto negro frenó fuerte cuando me vio cruzar la calle, y ahí, entre el ruido de las llantas y el silencio que vino después, entendí que ese momento tenía un peso diferente. Hay cosas que experimentamos en el camino que no podemos guardar para nosotros mismos. Entonces, si has experimentado algo notable mientras hacías autostop, o si esta historia te conmovió de alguna manera, comenta a continuación. Deja tu historia, tu opinión, incluso ese recuerdo que se guardó en tu interior. Leer lo que se vive y siente también nos ayuda a recordar que no estamos solos en esta vida sobre el asfalto. Y si este tipo de historia real, llena de verdad, tiene sentido para ti, deja un me gusta. Esto realmente ayuda a que el video llegue a más personas. Y aprovecha para suscribirte al canal aquí. Cada semana traigo historias como esta, que realmente nos conmueven. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Porque lo que pasó después de ese momento todavía me hace pensar hasta el día de hoy. Era tarde, de esas en las que el cielo mezcla tonos anaranjados con grises y la luz poco a poco va perdiendo fuerza. Ya estaba en la carretera temprano en la mañana, con el camión cargado con materiales de construcción, una carga pesada, pero común para quienes están acostumbrados a conducir por todo el país. La radio fallaba entre una emisora y otra. El aire acondicionado no aguantaba el calor asfixiante y yo solo pensaba en la siguiente emisora para parar, estirar las piernas y tomar un café. Mi cabeza ya estaba un poco cansada, ¿sabes? Ese tipo de cansancio que no solo sentimos en nuestro cuerpo, sino también en nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestra forma de respirar. Después de más de 10 horas de conducción, lo único que quería era una parada tranquila. Vi el cartel que indicaba una gasolinera a unos kilómetros y comencé a reducir la velocidad. El camino estaba tranquilo, sin mucho movimiento. El asfalto ya empezaba a oscurecerse con la sombra de los árboles y la noche prometía caer pesadamente. Era una ruta que ya conocía bien, de esas que hacemos casi de forma automática, memorizando cada curva, cada hoyo, cada subida pronunciada. No había indicios de que pudiera suceder algo fuera de lo común. Me detuve en la gasolinera, llené el tanque y saludé al encargado de la gasolinera que parecía cansado como yo. Tomé un café muy fuerte, de esos que tomamos más para despertar. El alma
que para calmar la sed. Incluso recuerdo haber pensado en desviarme allí una hora, tomar una siesta rápida, pero algo me hizo seguir adelante. No sé si fue ansiedad por llegar o simplemente esa inquietud que nos golpea sin motivo alguno. Regresé a la cabina, ajusté el asiento, encendí el motor y volví a mirar a la pista. Es curioso cómo funciona la vida. Sales de casa pensando que simplemente vas a cumplir un día más de trabajo, pero el camino tiene sus propios planes, y en ese momento, sin previo aviso, sin ninguna señal de advertencia, algo empezó a cambiar. Primero, una figura a lo lejos. Luego, el polvo se levanta al borde de la pista. Y luego, la escena que aún permanece en mi cabeza, una mujer corriendo al costado de la carretera, con el rostro tenso, jadeando, como si en cualquier momento algo muy malo fuera a pasar. En ese momento, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Reduje la velocidad, encendí la alerta. Intenté entender lo que estaba viendo. Ella miró hacia atrás, apresuradamente, casi tropezando con su propia prisa. Y entonces apareció el coche, negro, sucio, venía justo detrás, a toda velocidad, pegado al costado de la carretera. Ese tipo de coche en el que sientes que algo anda mal con solo mirarlo. No hubo señal, no hubo respeto, solo hubo prisa, pero no la prisa común de alguien que tiene tiempo de llegar. Fue una carrera diferente, casi agresiva. Todo esto duró unos segundos, pero fue suficiente tiempo para sentir que de alguna manera estaba allí por una razón. Y es sorprendente cómo la rutina más común puede convertirse en un punto de inflexión. Si has leído hasta aquí, comenta abajo con la palabra instinto, para que sepa que esta historia también te llegó a ti de alguna manera. No sé si fue el sonido de sus pasos al borde de la pista o la forma en que miró hacia atrás, como quien ya había perdido la esperanza. Pero algo en esa escena me impactó mucho. La mujer corría torcida, desequilibrada, como si sus piernas ya no pudieran soportar su propio miedo. El cabello pegado a la cara por el sudor, la camiseta manchada de tierra, los ojos muy abiertos, buscando ayuda donde parecía no haber nada más que pasto y asfalto. Fue un segundo que pareció durar horas. El coche negro iba justo detrás, levantando polvo y tirando grava a los lados. No hubo música alta, bocinas ni gritos. Fue el silencio lo que más asustó. Ese coche no intentaba llamar la atención, intentaba hacer todo rápidamente y sin testigos. Y ahí estaba yo, dentro de mi camioneta, sintiendo el motor vibrar bajo mis pies y mi sangre correr más rápido que nunca. No hubo tiempo para pensar, planificar o analizar. Era actuar o verlo suceder. Pisé el freno con fuerza. Me detuve a un lado de la carretera y giré el volante por reflejo. El camión patinó un poco, dio un fuerte estremecimiento a las ruedas traseras, pero se detuvo al otro lado de la carretera. Fue en ese momento que el coche frenó bruscamente, el neumático chirrió sobre el asfalto caliente y el polvo cubrió todo durante unos segundos. Cuando la nube se disipó, vi la cara del conductor. No fue confusión, no fue miedo, fue ira. Enojado porque me interpuse en el camino. La mujer, que hasta entonces parecía estar en trance, simplemente se desplomó en el suelo. Cayó de rodillas, le temblaban los brazos y se quedó allí, intentando respirar. Era como si su cuerpo hubiera retenido todo hasta ese momento y ahora finalmente comprendió que tal vez había escapado. Pero todavía no sabía qué. Ni quién era ella, ni qué estaba pasando. Todo lo que sabía era que, por instinto, había puesto mi camioneta y mi vida entre ella y un peligro que ni siquiera tenía nombre todavía. El camino quedó en silencio durante unos segundos. Un silencio extraño, pesado, diferente al habitual. Era como si el tiempo hubiera contenido la respiración junto con nosotros. El coche seguía allí,
detenido a unos metros de distancia, con el motor en marcha y los faros encendidos. Y yo estaba dentro de la cabina, con la mano en el volante, el corazón acelerado y la sensación en el pecho de que a partir de entonces nada volvería a ser igual. En ese momento no había lugar a dudas. Todo fue impulso, como si el cuerpo hubiera reaccionado antes de que la mente entendiera lo que estaba pasando. Era como si algo dentro de mí gritara: «Hazlo ahora, o guarda silencio para siempre». Y lo hice. Tiré la camioneta en medio de la carretera, con todo. El volante firmemente en mis manos sudorosas, mi corazón martilleando en mi pecho y una voz interior que decía que si yo no detenía ese auto allí, tal vez nadie más podría hacerlo. No había sirenas ni policía cerca. Era yo, esa mujer, y un extraño que iba a exceso de velocidad con malas intenciones. Y en este tipo de situaciones descubrimos a la fuerza lo que se hace. No soy un héroe. Nunca pensé que fuera más valiente que el promedio. Pero hay momentos en que el miedo se convierte en fuerza. Y no se trataba solo de proteger a alguien que ni siquiera conocía. Era proteger una vida que en ese momento valía más que cualquier entrega, horario o carga. El conductor del coche dio un fuerte bocinazo, como si me ordenara que saliera, pero ni siquiera parpadeé. Mantuve el camión parado, atravesado como un muro de hierro. La mujer poco a poco gateó hasta la esquina y se apoyó en una de las ruedas del camión. Todavía apenas podía hablar. Simplemente lloró suavemente, un poco ahogado, y me miró con esa mirada que nunca olvidamos. Una mezcla de alivio, gratitud y terror. El coche se quedó allí, detenido, como si evaluara su próximo movimiento. No podía ver claramente la cara del conductor debido al reflejo en el cristal, pero me di cuenta de que no estaba contento de que lo detuvieran. El motor rugió bajo, como un animal a punto de atacar, y yo me quedé alerta, preparado para cualquier reacción. La adrenalina lo hizo todo más claro, el olor a goma quemada, la vibración del motor del camión, el sabor seco de la tensión en la boca. Estaba alerta, como nunca antes lo había estado. En mi cabeza todo había terminado. ¿Y si él intentaba repasarlo? ¿Y si estuviera armado? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera metido en algo más grande de lo que podía manejar? Pero al mismo tiempo sabía que había hecho lo correcto. Hay personas que se cruzan en nuestro camino solo una vez en la vida, y a veces es ahí, en ese momento, donde todo se define. El coraje, en este caso, no era la ausencia de miedo, era actuar, aunque estuvieras temblando por dentro. Y mira, no hay manera de explicar lo que sentimos después de una decisión como esa. Es como si el tiempo se detuviera por unos segundos, como si el universo entero estuviera observando cuál sería el próximo movimiento. El auto se quedó allí, parado, con el motor rugiendo bajo y los faros todavía apuntando en mi dirección. Fueron segundos tensos que parecieron alargar el tiempo. No le quitaba los ojos de encima, esperando algún movimiento brusco, algún intento de maniobra. Y la mujer, todavía sentada en el suelo junto a mi camioneta, empezó a encogerse de miedo, como si estuviera esperando que todo volviera a empezar. Pero de repente, el conductor simplemente dio marcha atrás, giró el volante y giró sin prisas, como quien sabe que ya está perdido, pero quiere salir demostrando que aún tiene el control. Desapareció al final del camino, lentamente. Y en ese silencio que siguió, todavía me tomó un tiempo respirar profundamente. Abrí la puerta de la cabina y salí, con las piernas temblorosas, pero lo suficientemente firme como para acercarme a ella. Me incliné a su lado y le pregunté si estaba bien, si quería agua, si podía decir algo. Ella solo sacudió la cabeza, lentamente, con los ojos llenos de agua, sin fuerzas para hacer nada. Poco a poco se fue calmando.
y cuando por fin logró hablar, la primera frase que salió de su boca fue: «Tú me salvaste». Esa frase se me quedó grabada, no porque me sintiera un héroe, sino porque podía sentir que ella realmente creía en ello. Era como si, por un pelo, su vida hubiera tomado un camino sin retorno y de repente un camionero al azar en medio de la carretera se convirtió en el punto de inflexión. Encendí las luces de emergencia, la ayudé a subir a la cabina y le ofrecí mi celular para que llamara a alguien. Estaba temblando, pero logró marcar el número con dedos sudorosos. Mientras esperaba que alguien contestara al otro lado de la línea, empezó a contarme lo que había pasado. La voz todavía era baja, ahogada, como alguien que todavía estuviera huyendo hacia adentro. Dijo que conocía al conductor del vehículo, era su exmarido. Hubo una medida de protección, pero no aceptó el final. Había descubierto dónde se escondía y fue tras ella. Ella se dio cuenta cuando él llegó, corrió por el bosque hasta llegar al camino. Y fue entonces cuando aparecí yo. Ella me contó todo detalladamente. Y hubo un momento ahí, mientras ella hablaba, que sentí que todo mi cuerpo temblaba. Porque no era solo una historia de violencia, era una historia de escape, de intentar empezar de nuevo, de alguien que intentaba alejar su miedo y casi se asfixiaba de nuevo. Saber que mi actitud evitó algo mucho peor me afectó de una manera difícil de explicar. El camino ya me ha enseñado mucho. Te enseña a tener paciencia cuando todo se retrasa, a confiar en tu instinto cuando falla tu GPS, a encontrar la belleza incluso en el cielo nublado después de horas de viaje. Pero nada me enseñó tanto como ese día, porque hay cosas que ningún manual prepara. No se trataba de conducción defensiva ni de normas de tránsito, se trataba de humanidad. De darnos cuenta de que en segundos podemos ser todo lo que el otro necesita. No importa si eres camionero, peatón, policía o artista callejero. A veces simplemente eres alguien en el lugar correcto, en el momento correcto, con el coraje correcto. Pasé días pensando en esa mirada en sus ojos. No por miedo, eso era lo que tenía al principio. Pero lo que quedó fue la mirada de alguien que vio un rayo de luz cuando todo parecía desmoronarse. Y eso se quedó conmigo. Seguí pensando cuántas veces pasamos por los demás, por los dolores invisibles, por los gritos silenciosos. Ella podría ser cualquiera, podría ser tu hermana, tu amiga, tu hija, y podría simplemente haber continuado mi viaje sin siquiera darme cuenta. Hay cosas en la vida que suceden de una manera tan poderosa que nos cambia por dentro, aunque no nos demos cuenta en el momento. Y lo loco es que, a veces, no es el tamaño del gesto lo que marca la diferencia. Es la intención, es el simple hecho de no apartar la cara. Porque allí, parado en medio de la pista con el cruce de camiones, entendí que ser héroe no tiene nada que ver con una tapada o un aplauso. Tiene que ver con la presencia, con actitud, con el instinto de no dejar caer solo al otro. Nos acostumbramos tanto a las prisas, a la ajetreada rutina, que empezamos a pensar que no tenemos tiempo para nada. Pero, ¿y si esa nada es precisamente el momento en que alguien necesita todo? No sabemos cuándo nos llamarán para marcar la diferencia. No hay aviso, no hay preparación, solo ven y si no prestamos atención pasa. Y a veces lo que pasó fue la última oportunidad que tuvo alguien de empezar de nuevo. Desde entonces lo llevo conmigo en cada parada, en cada puesto, en cada mirada perdida de alguien al costado de la carretera. Intento recordar que todo el mundo lleva un equipaje invisible, a veces más pesado que mi carga en el camión, y que un simple gesto, una mano amiga, una palabra, un freno bien puesto, podría ser lo que se necesita para evitar una tragedia. Si has llegado hasta aquí, desde 1900 en el fondo de mi corazón, gracias. En verdad,
es que este tipo de historias también te conmueven, como a mí me conmovió aquel día y me sigue conmoviendo hoy. Y es por eso que sigo trayendo este tipo de informes aquí en el canal, porque sé que hay muchas personas del otro lado que incluso en silencio se sienten juntas. Si esto te conmovió de alguna manera, si te hizo pensar, regístrate aquí, no solo para seguir las próximas historias, sino para seguir siendo parte de esta comunidad que entiende el valor de escuchar y sentir. Si este video tiene sentido para ti, deja un me gusta. Esto realmente ayuda a llevar este tipo de contenido más allá, para aquellos que necesiten escuchar este mensaje hoy. Y ya que estás aquí, disfruta, hay un vídeo al lado que también te gustará. Haz clic y quédate ahí conmigo. El camino todavía tiene muchas historias que contar,